Y también con respecto a triángulos, estaremos viendo los diferentes tipos de triángulos por su magnitud, de la magnitud de sus lados, por la magnitud de sus ángulos, cómo se clasifican cada uno de estos. Adicional, estaremos agregando ahí un tema muy importante y bastante aplicable en muchos casos de la vida real, que es el teorema de Pitágoras. Entonces, estaremos resolviendo algunos ejercicios de esto. Por lo amplio de todo este contenido, pues no se pueden tampoco, no podemos colocar muchos ejemplos, aunque sí nos gustaría dar bastantes ejemplos por el tema que cada ejemplo tiene su diferente forma de plantear. Entonces, les pido que por favor tengan a la mano su cuaderno, lápiz y si usan calculadora también para ir resolviendo los ejercicios conmigo. Bueno, he resuelto varios correos, he respondido muchos correos. Les soy sincero, también por la gran cantidad de correos que he recibido, también he dejado algunos pendientes, aunque es la minoría. Pero igual, gracias a todos por escribir y los vamos a seguir atendiendo ahí. Ahí seguimos leyendo correos día a día. Entonces, el correo del curso es cb005@rural.edu.gt. A ese correo pueden enviar las dudas, comentarios en lo que al curso respecta. Algunas cuestiones administrativas pues ya se salen de nuestras manos, sin embargo les podemos indicar a dónde se pueden abocar. ¿De acuerdo? Bueno. El objetivo de la clase de hoy es identificar ángulos y triángulos de acuerdo a las diferentes clasificaciones, por ejemplo, a la magnitud del ángulo, a la magnitud de sus lados en el caso de los triángulos, y aplicar el teorema de Pitágoras para resolver problemas matemáticos. ¿De acuerdo? En eso nos vamos a estar basando entonces. Antes vamos a iniciar resolviendo temas, un ejemplo, un ejercicio que teníamos pendientes de la clase anterior. Ejercicio 2. Este era el ejercicio 2 donde vimos inecuaciones. ¿Ustedes recuerdan? Entonces, no sé cuántos lo hicieron, pero vamos a resolverlo aquí para que ustedes comparen. Este tipo de ejercicios siempre me gusta dejarlos porque el alumno puede resolver el ejercicio inmediatamente al terminar la clase o entre semana cuando esté repasando algo del curso y comparar, aunque yo les di la respuesta aquí, pueden comparar con la respuesta o comparar contra el procedimiento que yo realice en la clase. Vamos a resolver este ejemplo. Bueno, leamos el problema, por favor. Dice la fábrica, la hacienda, las flores, así se llama la fábrica. Paga a sus representantes 10 quetzales por artículo vendido, más una cantidad fija de 500 quetzales. ¿De acuerdo? 10 quetzales por artículo vendido, más una cantidad fija de 500 quetzales. Entonces, es como lo veamos, algunos pues trabajamos así bajo metas. Entonces, que por cada venta nos dan un incentivo. En este caso, el incentivo son 10 quetzales por artículo vendido, más la cantidad fija de 500 quetzales. Sin embargo, hay otra fábrica que se llama el Girasol, que es la competencia de esta hacienda Las Flores, y esta fábrica paga 15 quetzales por artículo, más 300 quetzales fijos. ¿De acuerdo? O sea, si ustedes ven las tarifas fijas, es mayor el de la hacienda Las Flores que el de el Girasol. Sin embargo, el Girasol ofrece un mayor incentivo por artículo vendido que la otra fábrica. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuántos artículos debe vender el representante para ganar más dinero que el primero, el representante de la competencia? O sea, me está preguntando cuántos artículos debe vender el representante
la fábrica del girasol para ganar más dinero que el representante de la fábrica de la Hacienda Las Flores. Veamos. Vamos a plantear dos. De primero voy a plantear el que me está diciendo que quiere que sea mayor que el otro. Vamos a insertar aquí. Fábrica del girasol. Esta fábrica dice que a sus empleados les paga 15 o al representante le paga 15 quetzales por artículo vendido. No sabemos cuántos artículos se va a vender. Entonces, esa X es la incógnita. De hecho, ahorita lo vamos a plantear. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para saber? Por ejemplo, si el representante vende 10 artículos, ¿cuánto dinero va a ganar de incentivo? 150, ¿va? Porque ustedes multiplican 15 quetzales por cada artículo por 10 artículos que vendió. 15 por 10, 150. Si vendiera 10, pero como no sabemos cuántos artículos va a vender, entonces lo que se deja ahí plasmado es una multiplicación 15 por X. X es la cantidad desconocida. De hecho, planteémoslo aquí arriba. X sería igual a los artículos vendidos para las dos fábricas. Bueno, entonces dice que el girasol paga 15 por artículo vendido. Ya dijimos que X son los artículos vendidos, no sabemos cuántos son. Y aparte, paga 300 quetzales fijos. Entonces es 15X más 300. Por ejemplo, nuevamente asumiendo que vende 10, 15 por 10, 150 más 300, 450 estaría sacando este representante. Ahora de la misma manera, solo que con la Hacienda Las Flores. Veamos cómo es la cuestión con Hacienda Las Flores. Dice que esta Hacienda paga a sus representantes 10 por artículo vendido. 10, ya dijimos en los artículos vendidos en la X, 10 por artículo vendido, más una cantidad fija de 500. La cantidad fija de 500. Aquí hicimos aquí hicimos el planteamiento original en este caso, por fábrica. Sin embargo, me falta pasarlo a una ecuación o en este caso a una inecuación. Entonces, eso es lo que tengo que entender. La clave de aquí para plantear la inecuación está en la pregunta. Si ya planteé cada uno, todo esto que dice aquí, hasta aquí antes del signo de interrogación, ya lo plasmé de manera algebraica, como está aquí. Ahora me falta entender y expresar en forma de inecuación la pregunta. La pregunta dice, ¿cuántos artículos debe vender el representante de la competencia? Solo para que tengan claros, aquí la competencia es el girasol. ¿Cuántos artículos debe vender el representante de la fábrica el girasol para ganar más dinero que el representante de Hacienda Las Flores? O sea, me está diciendo cuánto debe vender el de girasol para que sea mayor que. Eso sería traducirlo a una inecuación. Entonces, ¿cuánto debe vender este girasol? Voy a tomar la ecuación que representa los ingresos del representante del girasol.
para que sea mayor que 10x, 10x más 500. Es decir, ¿cuánto debe ser x para que, por ejemplo, si este gana 500 o este gana 1000, este ganara 1100 o 1001 o uno que sea mayor, ya cumple con la condición que estamos estableciendo. Veamos, pues. Entonces, sigamos trabajando aquí. A 15x, traigo este 10x que está sumando de este lado y lo paso al otro lado a restar. Está sumando. Copio el mayor que, el 500 se queda de este lado, lo voy a copiar nada más. El 300 que está sumando pasa al otro lado a restar. Aquí hago 15 menos 10 es igual a 5 y la x la copio nada más. El otro, perdón, aquí no es igual, aquí es mayor que. Del otro lado hago 500 menos 300 es igual a 200. Por lo tanto, x, tengo que despejar la x sería igual, perdón, x es mayor que, el 200 se queda del otro lado, el 5 está multiplicando, sería igual, perdón, x es mayor que, el 200 se queda del otro lado, el 5 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Si ustedes hacen esta división, les va a dar que x es igual 200 dividido 5, 20 dividido 5 es igual a 4 y copio el 0 que está después, es igual a 40. Esta no es la respuesta. Solo me está dando un resultado. Recuerden que cuando son problemas aquí me da un resultado y yo a partir de ese resultado me va a servir como referencia para expresar la respuesta. Entonces la respuesta sería dice que x, perdón, aquí me confundí de signo nuevamente. X debe ser mayor a 40. Entonces, acordémonos que x es la cantidad de artículos vendidos. Entonces, aquí me está diciendo que para que esto sea posible, x tiene que ser mayor a 40, o sea, tiene que vender más de 40 artículos. Entonces, el representante del girasol de girasol debe vender, perdón, debe vender más de 40 artículos para ganar más que el representante de Hacienda Las Flores. ¿De acuerdo? Dicho de otra forma, el representante de girasol, de fábrica de girasol, es vender por lo menos 41 artículos. ¿Por qué 41? Porque 41 es el número que le sigue a 40. Y como son artículos, se venden por unidad. No podemos vender medio artículo. Entonces, debe ser 40 o 41. Pero como ya establecimos por medio de esta relación que hay aquí, que debe ser mayor a 40, entonces el representante del girasol debe vender por lo menos 41 artículos para obtener una mayor ganancia que el representante de Hacienda Las Flores. Veamos. Ahí está. Debe vender como mínimo 41 artículos para ganar más dinero que el representante de la Hacienda de Las Flores. Entonces, si lo hicieron de esa manera, los felicito. Muy bien.
Y si no les salió el mismo resultado, también los felicito. Solo tomen nota de dónde pudieron haber cometido error. Les dejo ahí en pantalla eh, el procedimiento para que tomen nota. Vean, importantísimo esto que voy a encerrar en un cuadro ahorita. Importantísimo el planteamiento. Si no planteamos bien, no va a salir bien nuestra operación. Es muy importante. Tomemos nota, por favor. Ahí está la respuesta. Bueno. Solo, perdón. Aquí, veamos, me faltó comprobar con ustedes. Veamos si es cierto. Si en lugar de la X pongo el 40 es el límite, más 300 es mayor que 10, en lugar de la X voy a poner el 40 también, más 500. Veamos si nos funciona. Continúa aquí a la par. ¿Cuánto es 15 por 40 en su calculadora? 15 por 40 es igual a 600. 600 me queda de esto, entonces me queda 600 más 300 del lado derecho, del lado izquierdo. Del lado derecho me queda 10 por 40 es igual a 400 más 500. Vean lo que sucede acá. Si yo uso el 40, que aquí me dice que no puedo usar el 40, sino que tengo que usar un número arriba de 40, me va a quedar 900, 600 más 300, 900. Y del otro lado me queda 400 más 500, 900. Y esto no es cierto, porque 900 no es mayor que 900. ¿De acuerdo? Si aquí fuera mayor o igual que, entonces aquí se estaría correcto. Entonces, probemos con un número más alto de 40, probemos con el 41. Entonces, en lugar del 40, yo voy a poner 41. Y escribamos aquí. Ahora hagamos 15 por 41. Es igual a 615. Voy a cambiar el 600 que está aquí por 615. 10 por 41 es igual a 410. Aquí 615 más 300 es igual a 915. Y 410 más 500 es igual a 910. Ahora, ¿estará correcto o no estará correcto? Está correcto. Miren, 915 sí es mayor a 910. Quiere decir que si el representante del girasol vende por lo menos 41 artículos, va a ganar 5 quetzales más que el representante de Hacienda Las Flores. ¿Verdad? Y de ahí para arriba va 42, 43, 44, 50, 100, 200, 300. Media vez el número es arriba de 41, sale favorecido el representante del girasol. Esta solo, lo que hice aquí fue solo como una prueba para verificar que el resultado que me dio aquí es correcto. Bueno. Habiendo terminado ese ejemplo pendiente, ese ejercicio pendiente, vamos a pasar al tema de ángulos.
¿Qué son los ángulos? Pues un ángulo es la abertura formada por dos semirrectas unidas en un solo punto llamado vértice. ¿De acuerdo? Es la abertura formada por dos semirrectas unidas en un solo punto llamado vértice. Hay diferentes representaciones, no van a creer de que la forma que yo les estoy enseñando es la única de representar, no, hay diferentes maneras. Entonces, para que lo tomen en cuenta, lo que tenemos que aprender es el concepto y la forma de ver el ángulo. Aunque en otro libro aquí le llamen a este, en lugar de B le llamen X o Z, y a este le llamen alfa, o aquí está alfa, no importa la variable con la que se representa. Bueno, en este caso, en este triángulo que está, en este ángulo que está aquí, perdón, el ángulo es representado con esta letra alfa, la letra griega, alfa. El vértice es representado con la letra O de origen regularmente. Es este punto rojo que ven aquí ustedes. Es de donde salen las dos semirrectas. Entonces, del origen sale esta semirrecta y esta semirrecta. Una semirrecta se llama B y otra semirrecta se llama A. Sin embargo, aquí semirrecta, a este punto le llaman B y a este punto le llaman a este punto O. Entonces, la primera semirrecta, esta de aquí, está formada por O y por B, porque se forma entre estos dos puntos, ¿ve? Por eso se llama OB. Y aquí le dicen lado terminal, porque el ángulo empieza aquí en la horizontal y termina aquí, en esta recta OB. ¿Por qué se llama recta OB? Porque está unida por los puntos O y por los puntos y el punto B. Por eso se llama OB y se conoce como lado terminal del ángulo, porque ahí termina el ángulo. Ahora la otra semirrecta está formada entre el punto O y el punto A. OA, tal y como está aquí. Esta semirrecta se llama OA. Y se conoce como lado inicial. ¿Por qué lado inicial? Porque de aquí empieza el ángulo. Aquí está 0. Pero más adelante les muestro un plano. Un plano cómo están divididos los ángulos en los grados hexagesimales en el plano cartesiano. Entonces aquí tenemos la definición de ángulo. Luego tenemos la definición de ángulo positivo. Un ángulo es positivo si su sentido de giro es contrario a las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Un ángulo es positivo si su sentido de giro es contrario a las manecillas del reloj. Entonces ustedes vean si tienen un reloj allá en la mano. El reloj regularmente gira así. Y el ángulo positivo gira en dirección contraria. En dirección contraria, en sentido contrario. El reloj gira, la aguja del reloj gira así. Y el ángulo positivo gira al revés. Entonces, cuando el ángulo gira así para este lado, se considera un ángulo positivo. Y se mide, importante esto, hay que observar que se mide en sentido que indica la flecha. O sea, de aquí para acá. Este sería el lado terminal, perdón, el lado inicial, y este sería el lado terminal. Vamos a una definición de ángulo negativo. Dice que un ángulo se considera negativo cuando su sentido de giro es a favor de las manecillas del reloj. Es decir, no va en contra, sino a favor. Este sería el lado inicial y este sería el lado terminal. Entonces aquí, si de aquí para acá mide 47, medido en esta dirección, en este sentido, sería menos 47 grados. Porque si yo quisiera el ángulo positivo, tendría que dar la vuelta desde aquí y llegar hasta aquí. Y sería el ángulo positivo.
Entonces, en resumen, tenemos ángulos positivos y ángulos negativos. El ángulo positivo gira así, en contra de las agujas del reloj, formado por un lado terminal y un lado inicial. El ángulo de rotación es positivo cuando va en contra de las agujas del reloj. Y tenemos en los ángulos negativos, o sea, cuando el ángulo de rotación es negativo, cuando va a favor de las agujas del reloj. Y ese sería su lado inicial y ese sería su lado terminal. Vean el lado terminal. El lado inicial es el mismo en los dos, pero el lado terminal se va para arriba y en este caso se va para abajo. Esa es la diferencia. Entonces pueden tomar una captura de esa imagen para que les quede el resumen ahí. Acuérdense que el ángulo es la abertura entre estas dos rectas, dos semirrectas. Bueno, aquí les decía lo del plano. Este es un plano cartesiano. Acuérdense que un plano cartesiano está formado por dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. Un eje vertical. El eje horizontal también se le conoce como eje de las X y el eje vertical se le conoce como eje de las Y. ¿Sí? Un eje en dos dimensiones. Entonces veamos, lo que quiero explicarles aquí es lo siguiente. En esta línea recta, la línea horizontal está a 0 grados. Midiendo como ángulo positivo la abertura de aquí para acá, esta línea vertical que está aquí, este sería el primer cuadrante. Este que está aquí sería el primer cuadrante. Y en esta línea el ángulo sería de 90 grados. Pero si no terminara ahí y si él empieza aquí y no termina aquí y sigue hasta acá, el ángulo es de 180 grados. Y si no terminara ahí, empezando siempre desde el 0, pasando esto y terminando hasta acá, el ángulo mediría 270 grados. Y si empezara de acá y no terminara ni en el primer cuadrante, ni en el segundo cuadrante, ni en el tercero, sino que hasta en el cuarto cuadrante, aquí, daría la vuelta completa, que sería así. La vuelta completa. La vuelta completa mide 360 grados. ¿Sí? En radianes es 2pi radianes. Este es el plano cartesiano. Pero entonces aquí tenemos el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3, el cuadrante 4. 4 cuadrantes ahí en el plano cartesiano. Y los grados hexagesimales los medimos regularmente, perdón, el ángulo lo medimos regularmente en grados hexagesimales, que son así, o en pi radianes, en radianes. Que hay una conversión que también vamos a ver a continuación. Un radián equivale a 57.3 grados. Un radián equivale a 57.3 grados. Aquí tenemos una tabla. Esta tabla la pueden ampliar. Hay tablas que ya nos dan los resultados. Y si no lo sabemos, pues lo podemos calcular. Regularmente cuando se dan radianes, los resultados se utiliza esta constante. Ustedes se recuerdan de esta constante. Esta constante se llama pi, que es igual a 3.1416. Entonces, por ejemplo, 360 grados es igual a 2 pi radianes. 180 grados es igual a pi radianes. Acuérdense que 360 es la circunferencia completa. 180 es la mitad de la circunferencia. Y es igual a pi radianes. 90 grados es igual a la mitad de un radián. O pi medio, se lee esto, pi medio radianes. 60 grados es igual a pi tercio radianes.
45 grados es igual a pi cuartos radianes, 30 grados es igual a pi sextos radianes. Aquí hay fracción en esos cuatro. Y por último, la que les di, 57.3 grados es igual a un radián. Pues veamos esto, ¿cómo es que esto es cierto? 45 grados es igual a pi cuartos de radián. Entonces, voy a aplicar esto. $45 45 grados multiplicado por, en este caso sería un radián, dividido 57.3 grados. Sería de esa manera. Entonces ustedes hacen 45 dividido 57.3 y nos da 0.7853. Si ustedes, perdón, si ustedes esa cantidad, ustedes pueden anotar el 45 dividido 57.3. Ustedes anotan ese resultado y les da un valor de 0.7853. Le vamos a anotar 4 decimales. En este caso serían radianes. Ustedes dicen, pero esto de aquí, tal vez alguien se preguntará, esto de aquí no coincide con esto que dice aquí. Pues no coincide físicamente, pero es equivalente. Agarren su calculadora y pongan pi, para quienes pueden ingresar el símbolo de una vez, pi, o si no pongan 3.1416 dividido 4. Y díganme si no les da este mismo número. Si les da el mismo número. Entonces, no es necesario que usemos siempre pi. A veces lo podemos expresar así con decimales. Solo quería explicarles aquí cómo se convierte de grados a radianes. Entonces aquí se coloca de esa manera, geométricamente. Como grados está arriba, también debe estar abajo. Entonces, grados se eliminaría con grados. ¿Sí? Este grado se elimina con grados y la respuesta me quedan radianes. Esa es la forma en que pasamos de grados a radianes, y al revés, si tuviéramos radianes y lo quisiéramos pasar a grados, tendría que multiplicar este número por 57.3 y me debería salir 45 o un número muy cercano por los decimales que nos estamos abreviando. Bueno, ya habiendo explicado eso, tomen una captura a esta pantalla
para que tengan esta tabla ahí a la mano. Esta es una tabla de conversiones ya establecida. Hay tablas más completas que les desglosan más esto. Yo les busqué aquí la que tiene las más básicas. Y vamos a pasar a la clasificación de ángulos. Bueno, tenemos la clasificación de ángulos por su magnitud. La clasificación de ángulos por su magnitud la tenemos en varios ángulos. El primero es el ángulo agudo. ¿Cuál es el ángulo agudo? Es aquel cuya magnitud es menor de 90 grados. Vayan tomando nota, por favor. O vayan tomando las capturas. El ángulo agudo es aquel cuya magnitud es menor de 90 grados. Como por ejemplo, este ángulo que mide 64 grados. Acuérdense que los ángulos empiezan siempre en el cero. El cero está aquí, si ustedes recuerdan, les voy a regresar. Aquí está el cero, miren, en esta línea horizontal. Desde aquí para acá se empiezan a medir los ángulos si son positivos, o de aquí para acá si son negativos. Entonces, de aquí, empezando de aquí, terminando aquí, este ángulo mide 64. Las formas de medir los ángulos son por instrumentos, por herramientas que hay ya a nivel informático, o pues manualmente, como conocemos, con un transportador. Entonces, de aquí para acá mide 64, es un ejemplo de un ángulo agudo. Aquí me dice A o B. ¿Quién es A o B? Es el ángulo. Vean, ¿por qué A o B es el ángulo? Porque este ángulo que está aquí está unido por los siguientes tres puntos. El punto A, el punto O y el punto B. Así se forman estas dos semirectas. A, O, B. Por eso se llama ángulo A o B. Debe ser menor que 90, dice. Continuamos. Ángulo recto, otra definición, por favor tomen nota. Es aquel que mide exactamente 90 grados. Mide exactamente 90 grados. No hay chance de que mida 91 ni 89. No, 90 grados exactamente. Y se marca con un pequeño rectángulo en el vértice. Un pequeño rectángulo indica que mide 90 grados. A veces no trae la medida y solo trae el rectángulo. Entonces, cuando trae ese rectángulo ahí, ustedes deben entender que es un ángulo recto, que por lo tanto ese ángulo mide 90 grados. ¿Sí? Esto es como se le dice cuando se elabora una pared, ¿verdad? Que uno quiere que quede a escuadra. A escuadra uno se está refiriendo de que se forma un ángulo de 90 grados aquí, entre el piso y la pared. 90 grados. Entonces, ángulo recto, el que mide exactamente 90 grados. Luego tenemos ángulo obtuso. Seguimos clasificando los ángulos por su magnitud. Ya vimos ángulo agudo, ángulo recto y estamos en ángulo obtuso. ¿Cuál es el ángulo obtuso? Es aquel cuya magnitud es mayor de 90 grados y menor a 180 grados. Mayor de 90 y menor a 180. Aquí es menor, perdón. Menor a 180. Esto quiere decir que el ángulo va a estar entre 90 y 180. Por ejemplo, el 119 es mayor a 90 y menor a 180. Solo para que tengan una idea de la posición, voy a regresar. Los agudos están en el primer cuadrante, porque tienen menor a 90, o sea, de aquí para acá. Menores, sin llegar aquí a la línea vertical. Menores. Ahí estarían los agudos. Ahorita estamos viendo los obtusos. Los obtusos son mayores a 90, o sea, empiezan aquí y terminan aquí en 180. Mayores a 90 y menores a 180. Entonces, aquí están los ángulos obtusos. ¿De acuerdo? Que van aquí, todos los ángulos que van aquí. Por ejemplo, el 119 que va por aquí. Y el ángulo recto, ese que está aquí en esta vertical,
Continuemos. Ángulo colineal o llano. Estos ángulos a veces tienen otro nombre, no van a pensar de que solo así se llaman. Ángulo colineal o llano es aquel cuya magnitud es igual a 180 grados. Repito, es aquel cuya magnitud es igual a 180 grados. Exacto. Entonces el ángulo colineal, este es más conocido como ángulo llano. La medida va a ser igual a 180 grados. Veamos. Luego tenemos el ángulo entrante. Este ángulo también algunas veces se llama cóncavo. Ángulo entrante es aquel cuya magnitud es mayor de 180 grados y menor de 360 grados. O sea, este ángulo entrante, voy a regresar, mayor de 180 y menor de 360. Es mayor, o sea, empieza aquí y termina hasta acá, sin tocar esta línea ni esta línea. Todos los ángulos que son mayores de 180 y menores de 360, acuérdense que el 360 está en la vuelta completa. Está aquí mismo. Aquí donde está el 0 está el 360. Entonces, ángulo entrante sería el que está de aquí para acá. De esta manera, por ejemplo, el 220. Les estoy indicando en el plano para que vean posicionalmente dónde se ubican esos ángulos. Sin embargo, solo con los números podemos saber si un ángulo es en qué clasificación está. Entonces, por ejemplo, este de 220 está entre 180 y 360, por lo tanto es considerado un ángulo entrante. Continuamos. Por último, tenemos en esta clasificación de ángulos por su magnitud, hago énfasis en esto, tenemos el ángulo perígono. El ángulo perígono es aquel cuya magnitud es igual a 360 grados. Quiere decir que empieza aquí y termina aquí mismo. Termina donde empezó, completando la vuelta completa para hacer un total de 360 grados. Entonces, en este caso, A o B es igual a 360 grados. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a clasificar los ángulos por su posición. Los ángulos por su posición, tenemos los ángulos adyacentes, que son los que están formados de manera que un lado es común y los otros lados pertenecen a la misma recta. Veamos otra vez, leámoslo otra vez. Son los que están formados de manera que un lado es común y los otros lados pertenecen a la misma recta. Veamos a ver si es cierto. Tengo aquí que una línea BD, otra línea CA y el origen en medio. Entonces aquí me dice que a este ángulo de aquí entre A y B se le llama A. A este ángulo entre B y C se le llama B. A este entre C y D se le llama C. Y a este entre D y A se le llama D. Entonces, ¿quiénes son ángulos adyacentes? A con B. A con B porque están aquí cumpliendo con esto. B con C. B con C porque están cumpliendo con esto. C con D. Están cumpliendo con esto. Y D con A. Porque está cumpliendo con esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué son los ángulos adyacentes? Los que están a la par. O sea, A, B, tiene a B a la par, entonces estos dos son ángulos adyacentes. ¿Sí? A tiene a la par a la D, también son ángulos adyacentes, ¿eh? A y D, o D y A. Bueno, entonces esta es clasificación de ángulos por su posición.
Seguimos. Ángulos opuestos con por el vértice, perdón. Son dos ángulos que se encuentran uno enfrente de otro al cruzarse dos rectas en un punto llamado vértice. Bueno, entonces, ¿quiénes son los ángulos opuestos? Veamos esta imagen. Opuestos por el vértice A o B, que sería este ángulo, con C o D. O sea, son los que están enfrente uno de otro. Este ángulo está enfrente de este, entonces son opuestos. Igual aquí, opuestos. Tomen nota, por favor. Luego tenemos los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son dos o más ángulos que al sumarlos, su resultado es igual a 90. Por favor, tomen nota porque eso nos va a servir para resolver algunos ejercicios. Adelante, tomen nota de esto. La suma de los ángulos debe ser igual a 90 grados. En este caso, hay dos ángulos. El ángulo AOB, que es este de aquí abajo, y el ángulo BOC, que es este de aquí arriba. Y la suma de ambos ángulos debe dar 90. En este caso me puso un ejemplo, que si el ángulo BOC mide 57 y el ángulo AOB mide 33, 33 más 57 debe ser igual a 90. El concepto que yo me tengo que llevar es que los complementarios, la suma de esos ángulos da 90 grados. Ojo aquí, claramente está indicando de que son dos o más ángulos. Quiere decir que pueden ser más de dos. En este caso solo hay dos ángulos, pero imagínense que hubiera uno de 30, otro de 40 y uno de sería 30 más 40, 70 y uno de 20. Son ángulos complementarios. La idea es que entre los tres o más que hayan, sumen 90 para hacer un ángulo complementario. Vamos con los suplementarios. Ángulos suplementarios son dos o más ángulos que al sumarlos, su resultado es igual a 180 grados. Entonces, aquí hay tres ángulos. Pueden haber solo dos o pueden haber más de tres, más de los que hay aquí. Desde aquí me da como ejemplo tres ángulos, uno de 48, uno de 80.5 y uno de 51.5. Entonces, cuando uno suma esos tres ángulos, el resultado es 180 grados. Tomemos nota también, por favor, de este. Acuérdense, en los ángulos complementarios, la suma de todos los ángulos debe dar 90. En los ángulos suplementarios, la suma de todos los ángulos debe dar 180. Luego tenemos los ángulos conjugados. ¿Cuáles son los ángulos conjugados? Son dos o más ángulos que al sumarlos su resultado es igual a 360 grados. Ángulos conjugados. Dos o más ángulos que al sumarlos su resultado es igual a 360 grados. Y aquí tenemos como ejemplo dos ángulos, un ángulo de 225 grados y un ángulo de 135 grados. Si ustedes suman 225 más 135 nos da como respuesta 360 grados. Bueno, les dejo en pantalla para que tomen nota. Y vamos a ver unos ejemplos al respecto. Tengo un ejemplo aquí. Una suma de ángulos. Estos aquí no se observa, pero para que estén enterados, estos son ángulos complementarios.
Veamos la definición de ángulo complementario. Que su resultado es igual a 90 grados. 90 grados. Y me está preguntando cuánto mide cada ángulo. El ángulo A o B. A o B es este ángulo. Miren, A o B. Sería este ángulo, que es igual a X, dice aquí. ¿Cuánto mide el ángulo B o C? ¿Cuál es el ángulo B o C? El que se une por el punto B, el punto O y el punto C. Esta sería este ángulo de aquí en medio. Y aquí está identificado como 3X. Luego el ángulo C o D sería C o D. Ese sería el ángulo que está aquí. Y es igual a 2X. Y por último el ángulo DOE. DOE. El ángulo que está aquí, que es igual a X medio según este dato que tenemos aquí. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre este. Veamos. Vamos a cambiar. Debemos tener bien claro que la suma de los ángulos complementarios es igual a 90 grados. Eso debemos tener bien claro. Entonces, en este caso, la suma de todos los ángulos, y el primer ángulo es X. El primer ángulo es X. Aquí me lo está diciendo, mira. El segundo ángulo es 3X. Como es la suma, más 3X. El tercer ángulo es 2X. Más 2X. Y el último ángulo es X medios. O la mitad de X. Sería X medios. Como son ángulos complementarios, debe ser igual a 90 grados. A 90 grados. Bueno, resolvámoslo. Primero aquí ya me lo simplifiqué dejando las X todas de un solo lado, que es del lado izquierdo. Entonces aquí voy a sumar X más 3X más 2X más X medio. Aquí hay una fracción, un 2. ¿Se acuerdan que cuando vimos ecuaciones yo dije que cuando habían denominadores, para no usar denominadores podíamos multiplicar toda la ecuación por algún denominador común? En este caso, como solo hay un denominador en toda la ecuación, el denominador común es 2. Entonces, si yo multiplico por 2 todas las ecuaciones, voy a eliminar este denominador. Pero en todos los términos, voy a eliminar este 2 que está aquí dividiendo. Entonces, ustedes dicen 2 por X es igual a 2X. Ustedes dicen 2 por 3X es igual a 6X. Si ustedes dicen 2 por 2X es igual a 4X. 2 por 2 es igual a 4. Más, si aquí venimos y multiplicamos 2 por X y después lo dividimos entre 2, el 2 de aquí se va a eliminar con el que multiplicó. Entonces prácticamente solo me va a quedar la X. Como multiplicamos del lado izquierdo, también lo debo hacer del lado derecho. 90 por 2 es igual a 180. Ya sabemos que estos son grados hexagesimales. Entonces, ¿por qué lo hice así? Porque ahorita ya está más fácil poder sumar. Entonces aquí tengo 2X más 6X más 4X más X. Ustedes suman 2 más 6, 8 más 4, 12 más 1, 13. 13X me queda del lado izquierdo. El lado derecho me queda 180. El 13 este que está aquí está multiplicando la X, entonces lo debo pasar al otro lado a dividir, quedándome de la siguiente manera. X es igual
a 180 dividido 13. Por lo tanto, X va a ser igual en este caso. Vamos en la calculadora, 180 dividido 13. Lo pueden expresar como fracción o lo pueden expresar como decimal. Si quieren, expresémoslo como decimal. 13.85 me da a mí aproximadamente. Estos son grados sexagesimales. 13.85. Bueno, entonces, conociendo 13.85, vamos a ver qué nos pide el problema. El problema nos dice calcular el ángulo A o B. El ángulo A o B. A o B, en este caso, dice que el ángulo A o B es este que está aquí abajo, el que se forma por A o B. Y es igual a X. Y el valor de X ya lo encontramos aquí. Entonces, el ángulo A o B es igual a 13.85 grados. Esta sería una respuesta. Vamos a hacer el ángulo BOC. BOC. El ángulo BOC es igual. Aquí me dice que es igual a 3X. ¿Ya vieron? Es el ángulo este, BOC. Es igual a 3X. Entonces, en este caso saldría de multiplicar 3 por X. Y X es 13.85. Por lo tanto, el ángulo BOC sería igual a 3 por 13.85. Vamos a hacer 41.54 aproximadamente. También son grados hexagesimales. Luego vamos con el ángulo que me indica ahí que es el ángulo COD. El ángulo COD es este tercer ángulo que está aquí, COD, que está representado por 2X. COD es igual a 2X. En lugar de X, ingreso el valor de X que ya calculamos, que es este de aquí arriba, 13.85. Entonces, hago la multiplicación de 2 por 13.85. 2 por 13.85 es igual a 27.7 o 27.70 para ponerlo de dos decimales. Perdón, aquí me dio 41.55. Solo voy a corregir ese último decimal que aproximaba. Ya encontré 3 ángulos. Me falta un último ángulo. Que sería el ángulo, vamos a ver qué ángulo es. El ángulo DOE, que empieza en el punto D, baja aquí al origen, punto O, y termina en el punto E. Entonces, este ángulo es el que me falta encontrar, que es igual a X medio. Es igual a X medio. Entonces, es el ángulo DOE. El ángulo DOE es igual a X medio. En este caso sería 13.85, que es X. 13.85, que es X, dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Porque aquí me dice que es igual a X medio. O sea, al número que es X dividido 2. Si X es igual a 13.85, 13.85 dividido 2. Por lo tanto, este ángulo DOE nos daría un resultado de 6.93. Como estamos, pues ustedes hacen el resultado, sacan el resultado en su calculadora y en cada resultado hemos aproximado, pues seguramente nos puede dar alguna variación leve.
Sin embargo, no debe ser tan representativa la variación. Todos los, perdón, tenemos otros, vamos a encerrar todas las respuestas en un rectángulo. Y ahí tengo las 4 respuestas. Ahora, ¿cómo hacemos la prueba? Son ángulos complementarios. Los ángulos complementarios dice que son 2 o más ángulos cuya suma es 90 grados. Entonces, sumemos los 4 ángulos. 13.85 más 41.55 más 27.70 más 6.93. Y el ángulo nos da 90.03. No nos da 90 exacto. ¿Por qué? Porque ese 0.3 sale de las aproximaciones que hicimos. Entonces, la prueba de que trabajamos bien está ahí en que el ángulo debe dar muy pegado a 90. Acuérdense, aquí nos da 90.03 por las aproximaciones que hicimos. En cada número que hicimos, que colocamos, agregamos o quitamos números para aproximar a 2 décimas nada más. Si ustedes agarran todos los decimales, les va a salir 90 exacto. Entonces, no se van a preocupar si les dan 90.05, 89.92. Son números que están ahí muy cercanos al 90, pero es por las aproximaciones que hicimos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuáles serían los resultados? Los 4 ángulos, los que encerramos en los rectángulos rojos. Por favor, tomen nota. Y de esta manera estaríamos resolviendo ese ejercicio. Ahí aparece todo, le pueden tomar la captura ahí. Ahí sale todo el ejercicio. Desde el planteamiento, muy importante el planteamiento para llegar a estos resultados. Esto lo resolvimos conociendo el concepto de ángulo complementario. Ahora vamos a ver otro. Este es un ejercicio que se los voy a dejar a ustedes para que ustedes lo resuelvan. Este es un ejercicio de ángulo suplementario cuando tiene 180 grados. Entonces veamos, los voy a ayudar a plantear. ¿Qué van a hacer aquí? Aquí van a escribir el ángulo A o B. También calcular, en este caso son 5 ángulos. Acuérdense que desde donde está el punto A hasta donde está el punto F nos va a medir 180 grados. Es por eso considerado un ángulo suplementario. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Los voy a ayudar a plantear y ustedes resuelven la ecuación y compartimos resultados. Vemos resultados la siguiente semana. Entonces, el primer ángulo, 2x más el segundo ángulo, que es 2x más 4. Quieren, metámoslo en un paréntesis. 2x más 4. Si no, no hay necesidad de escribir el paréntesis. Realmente el paréntesis no habría necesidad de escribirlo. Más 2x más 4, que es el segundo ángulo, más el tercer ángulo, que es 3x menos 1. Más el cuarto ángulo, que es aquí me faltó el signo más, vamos a colocarlo. Más el cuarto ángulo, que es 3 medios de x más 2. Más 2. Más el quinto ángulo, que es 3x.
Todo esto va a ser igual a 180 grados. Entonces, aquí lo que debemos hacer es resolver la ecuación. Encontrar el valor de X. Cuidado, aquí hay una fracción. La fracción no por fuerza tienen que aplicar la técnica que yo hice de multiplicar por 2. Pueden trabajarla como 3 medios. No hay problema. No hay ningún problema. Entonces aquí les dejo la ecuación como debe estar planteada. Y me cuentan ustedes cómo les dieron estos ángulos. La siguiente semana yo les doy las respuestas y ustedes comparan. Pasamos al tema de triángulos ustedes. Dice que, ¿qué son los triángulos? Los triángulos son polígonos que están limitados por 3 lados, los cuales forman entre sí 3 ángulos. También se puede definir como el plano limitado por 3 rectas, las cuales se cortan 2 a 2. Esa es la definición de un triángulo. Veamos, en el punto en el cual se unen los puntos o se cruzan las rectas se llaman vértices. Y los segmentos de rectas son conocidos como lados. Las partes interiores se llaman ángulos y aquí lo podemos ver en la imagen que ustedes tienen en el lado derecho. Cada uno de estos puntos, o sea, las esquinas estas, se conocen como vértices. Son donde se cruzan las rectas, donde intersectan las rectas. Esta recta intersecta con esta recta en este punto. Este punto se conoce como vértice. Y estos segmentos de recta que son cortados se conocen como lados. Entonces un triángulo tiene 3 lados y tiene 3 vértices. En los vértices se ubican los ángulos. Aquí en la unión de 2 líneas se ubican los ángulos. Aquí están los 3 ángulos. Dice que un triángulo se denota colocando 3 letras mayúsculas en sus vértices, en este caso A, B y C. Y en los lados opuestos se colocan las letras minúsculas. Minúsculas, si a este ángulo yo le llamo ángulo A, mayúscula, el lado de enfrente, ese que está aquí, el lado que está enfrente a este punto, se va a llamar A minúscula. Es una forma muy común de representarlo, no quiere decir que sea la única. Como les repito, hay diferentes formas de estudiar este tema. Yo les estoy enseñando una de las formas. Entonces, A, el punto A está aquí, el lado que va a estar enfrente sería el lado A minúscula. El punto B está aquí, el lado que está enfrente sería el lado B minúscula. Si el punto C está aquí, los puntos los estamos representando con mayúsculas A, B y C. El lado que está enfrente sería C minúscula. Aparte los ángulos, por ejemplo, este ángulo es conocido como alfa, beta y teta. Aunque muchas veces también la misma mayúscula que está aquí representa el ángulo. O sea, este sería el ángulo A mayúscula, este sería el ángulo B mayúscula y este el ángulo C mayúscula. Se puede trabajar de diferentes formas. La cuestión es que entendamos cómo aplicarlo para que así en el momento que estamos estudiando de un libro o viendo en alguna página de internet no nos confunda si lo trabajan de una o de otra manera. Los triángulos clasificados por la magnitud de sus lados. Tenemos el triángulo equilátero, que es este. En el triángulo equilátero, sus 3 lados tienen la misma magnitud. Quiere decir que los 3 lados son iguales. El lado A, el lado B y el lado C son iguales, aquí dice. Y sus 3 ángulos interiores también son iguales. Este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este. ¿Sí? Los 3 miden lo mismo. Tenemos el triángulo isósceles, que en este caso 2 de sus lados son iguales, mientras que el tercer lado es diferente. Ya tenemos 2 lados iguales, en este caso serían B y C. B y C son los lados iguales y el lado A es diferente. Entonces, isósceles, 2 lados iguales y uno diferente. Y también tiene 2 ángulos interiores iguales, que serían estos 2 y uno diferente.
por último tenemos el escaleno. Acuérdense que aquí estamos clasificando los triángulos por la magnitud de sus lados. Por la magnitud de sus lados. Entonces, en el escaleno, ninguno de sus lados mide lo mismo. O sea, los tres lados son diferentes. A no es igual a B ni a C. Y B no es igual a ni a C. Y también sus tres ángulos interiores son diferentes. Ninguno mide lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a clasificar los triángulos por la magnitud de sus ángulos. Tenemos el obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo obtuso, como el que vemos aquí en la figura. Acuérdense que ya vimos cuáles son los ángulos obtusos. ¿Sí? Sus tres lados diferentes y un ángulo mayor de 90 grados, que sería este de aquí, miren, el ángulo alfa en este caso. Ese sería el ángulo obtuso. Vamos con el acutángulo, que el acutángulo es el que tiene sus tres ángulos agudos. Quiere decir que todos miden menos de 90 grados. ¿Sí? Aquí lo dice, ¿eh? Menor a 90 grados. Tres ángulos diferentes, tres lados diferentes. Tengo el triángulo rectángulo, que el triángulo rectángulo es uno de los más utilizados. Este tipo de triángulo tiene un ángulo recto de 90 grados. Aquí lo tienen, ¿bien? ¿Se acuerdan que el rectángulo este representa un ángulo recto y el ángulo recto mide 90 grados? Mientras que sus otros dos lados tienen nombres especiales. A y B, en este caso, el lado A y el lado B se llaman catetos. Y el lado que está opuesto al ángulo C, el ángulo recto, se le conoce como hipotenusa. Entonces, A y B son los catetos. A y B forman el ángulo recto. Y C es el lado que está enfrente al ángulo recto. Y a este lado se le conoce como hipotenusa. ¿Sí? Que en todo triángulo rectángulo es el lado más largo del triángulo rectángulo. La suma de los ángulos en todo triángulo rectángulo es igual a 180 grados. Que no se les olvide eso no está anotado aquí. Quiere decir que si este mide 90, entre estos dos deben medir 90. Y bien, habiendo visto lo del triángulo rectángulo, vamos a ver por último el teorema de Pitágoras. Como les dije, el teorema de Pitágoras, este personaje Pitágoras nos estableció que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ese es el teorema. Aquí nos lo indica, ¿eh? La suma del cuadrado de los catetos, que son A y B, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Porque aquí despliegan un cuadrado, aquí también despliegan otro cuadrado y está comprobado matemáticamente que esta fórmula funciona y sirve para resolver problemas de triángulos rectángulos. Copien esta fórmula, por favor. A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Acuérdense que A y B son los catetos. Cateto A y cateto B. C es la hipotenusa. Copien este triángulo como referencia, ¿eh? Y vamos a ver. Aquí nos da un ejemplo. Encontrar el valor de la hipotenusa y nos da que A, aquí no se alcanza a ver mucho, pero A es 40. Cuando lo anoten, coloquen que A es igual a 40. No me está dando una unidad de medida, solo 40. Pueden ser centímetros, pulgadas, kilómetros, etc. Y B es igual a 9. Y me está pidiendo calcular el valor de C. Aquí lo dice, ¿eh? A es igual a 40 y B es igual a 9. Es un triángulo rectángulo porque aquí tiene un ángulo recto. Entonces, según la fórmula, estaba así. La fórmula que aplicamos del teorema de Pitágoras, que anotaron ustedes, estaba así. A al cuadrado, A es 40, 40 al cuadrado. B al cuadrado, B es 9, 9 al cuadrado. Entonces, ustedes
hacen este cálculo, 40 al cuadrado es igual a 1600, 9 al cuadrado es 81. ¿Vieron lo que hicimos? De primero le vamos al cuadrado y después vamos a sumar. Ustedes suman 1600 más 81 y les va a dar 1681. Y eso es igual a c cuadrado. Pero lo que queremos averiguar es c, no es c cuadrado. Entonces, si esta potencia está aquí como 2, al otro lado va a pasar a ser operación contraria, que es la radicación. La radicación para la potencia 2 es la raíz cuadrada. Entonces, de aquí, este 2 pasa al otro lado como raíz cuadrada. Y si ustedes extraen la raíz cuadrada de 1681, nos va a dar un resultado de 41. Quiere decir que C es igual a 41. Muy importante, C tiene que ser más grande que A y B siempre. Siempre. Si no, quiere decir que cometimos algún error. Entonces, en este caso sí cumple, ¿verdad? C es 41, A es 40 y B es 9. Tomemos una captura, por favor. Les dejo un ejercicio, otro ejercicio, solo que esta vez de teorema de Pitágoras. Ahí tenemos en pantalla el ejercicio, por favor. Y les dejo las diapositivas de preguntas. Pues tomen nota de esta diapositiva. Yo voy a regresar a una diapositiva. Todavía tengo un minuto, creo, 2 minutos para resolver. Entonces, voy a resolver este ejercicio. Aquí es fácil. Elevan 4 al cuadrado. Elevemos 4 al cuadrado. Es igual a 16. Elevan 3 al cuadrado. Es igual a 9. 16 lo sumamos con 9. Es igual a 25. A ese 25 le sacamos raíz cuadrada y es igual a 5. En este caso, el lado que me pide que lo identifican como H, que es la hipotenusa, sería igual a 5. 5 metros, porque aquí sí me está dando la unidad de medida, que es metros. Entonces, los catetos miden 3 y 4 metros, la hipotenusa mide 5 metros. Para que anoten la respuesta. Y llévense este para pensar un poquito y resolver, ver cómo se resuelve. Con eso finalizaríamos la clase del día de hoy. Les agradezco a todos por la atención prestada. Y espero verlos la siguiente semana. Ya saben que las clases quedan grabadas y tienen el video de YouTube ahí como soporte. Muchas gracias a todos.